Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rocío Vilca. Ya tuvimos una clase previa. Soy nefróloga del Hospital María Auxiliadora. El día de hoy vamos a hacer el tema de infecciones urinarias. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. ¿Me escuchan con claridad? Sí, doctora. Se le escucha bien. Ya. ¿Pueden ver mis diapositivas bien? La que estoy presentando. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a continuar a iniciar con el tema. A ver, acerca de las infecciones urinarias, la ITU se constituye una causa importante de los problemas de difícil manejo, porque suele ser de aparición progresiva e inclusive puede afectar a los pacientes en diferentes formas, ¿no? Desde las presentaciones asintomáticas hasta las presentaciones sintomáticas. ¿Cómo vamos a definir la infección del tracto urinario? Se constituye un grupo heterogéneo de condiciones de etiologías diferentes. Van a ser diferentes gérmenes los que pueden producir las infecciones. Lo más frecuente, como ya ustedes deben saber, es Escherichia coli. Ahora, puede ser por diferentes gérmenes, inclusive el Staphylococcus aureus, por vía hematógena, podría producir una infección urinaria, pero el más frecuente o de mayor presentación es la Escherichia coli. Y tienen por denominador común la presencia de gérmenes y la sintomatología va a ser variada. ¿Cómo la presentaríamos? Como bacteriuria, cuando solamente hay bacterias en la orina, que puede ser significativa cuando hay mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y si esta bacteriuria significativa no presenta síntomas, entonces la denominamos como bacteriuria asintomática. Y cuando presenta diferentes síntomas como disuria, polaquiuria o urgencia miccional, entonces podemos decir que es una bacteriuria sintomática.
Ahora, ¿cómo podemos clasificar las diferentes infecciones urinarias? La clasificación se puede hacer dependiendo de su evolución o por su ubicación o por su recurrencia, ¿no? Si es por su ubicación, podríamos clasificarlas como infecciones del tracto urinario superior o hitos inferiores. Hitos inferiores obviamente va a afectar a la uretra, la vejiga, en el caso de la cistitis, uretritis, la prostatitis. Y en las infecciones superiores o pielonefritis va a afectar a la pelvis renal y al parénquima renal y puede complicarse como absceso intrarrenal o absceso perinéfrico. Entonces, ocuparía las infecciones de ubicación superior. Las no complicadas, cuando no hay alteraciones del tracto urinario, y las complicadas, cuando va a haber alguna alteración, sea anatómica o funcional, o cuando haya alguna comorbilidad en el paciente propia que haga que el tratamiento o la evolución de estas situs sean tórpidas. Por ejemplo, en los pacientes que tengan poliquistosis renal, diabetes mellitus, o en este caso como gestantes, los hombres también, que no es frecuente la presentación de infecciones urinarias en los varones. Si hombre presenta, entonces se le señala como un hito complicado. Los inmunodeprimidos y los pacientes que tienen sonda también se consideran hito complicada. O algún paciente que tenga una litiasis renal, una neoplasia de la vía urinaria. Entonces, todos estos factores conllevan a que la ITU sea complicada. ¿Por qué? Porque en la evolución y el manejo vamos a ver que va a ser más tórpida en relación a los pacientes que no tienen factores de riesgo. Y el hito recurrente se cataloga como cuando existen más de 3 episodios al año o más de 2 episodios en los últimos 6 meses. La infección urinaria recurrente puede ser recidivante cuando tenemos al mismo germen en, en las 2 primeras semanas, o reinfección cuando hablamos de diferentes microorganismos. Ahora, ITU asociada al catéter, cuando tenemos la presencia de un catéter urinario permanente y no tenemos otra fuente de infección, podemos decir que hay una ITU asociada al catéter. Habitualmente esta ITU, si no da síntomas, no debería tratarse, a no ser que el paciente vaya a ser sometido a algún tipo de intervencionismo o procedimiento. En este caso sí sería necesario tratar a estos pacientes. Ya sabemos que la infección urinaria va a presentarse más en mujeres. El 50% de las ITUs son sintomáticas y en un 25% de los casos habrá ITUs recurrentes. Dentro de los factores de riesgo, las guías europeas van a clasificar estos factores en seis categorías con el acrónimo URENUC, perdón, ORENUC. La O es cuando no hay un factor de riesgo conocido, por ejemplo en las mujeres premenopáusicas no gestantes. La R cuando hay factores de riesgo para hitos recurrentes, por ejemplo cuando por la actividad sexual o porque usen dispositivos anticonceptivos o pacientes diabéticas. La E cuando existen factores de riesgo extraurogenitales que conlleven mayor riesgo de peor evolución, como en pacientes inmunosuprimidos o enfermedades autoinmunes, la misma gestación. Y la N con factores de riesgo nefrológico, como la insuficiencia renal o la poliquistosis renal. La U va a ser por factores de riesgo urológicos corregibles, pero con mayor riesgo de peor evolución. Y la C con factores de riesgo urológico no corregibles, por ejemplo, cuando tengan un catéter urinario permanente, por ejemplo, catéter doble J, que tenga que quedarse a largo plazo. Estos son los factores de riesgo para la presencia de infecciones urinarias. Ahora, ¿qué gérmenes podemos encontrar en... ¿Qué gérmenes podemos encontrar en las infecciones urinarias? Como les mencioné, más frecuente la Escherichia coli,
¿Qué otro tipo de gérmenes? La Klebsiella, Proteus, también podemos encontrar Enterococcus, Staphylococcus. Habitualmente los Staphylococcus van a llegar al riñón, la vía urinaria por vía hematógena. Luego la Escherichia coli, Klebsiella proteus suelen ser por vía ascendente. Ahora, hay otra especie de uropatógenos que son poco comunes, como la clamidia o el ureoplasma urioticum. Pueden producir infecciones urinarias y que en el caso de esto no crecen en estos gérmenes no crecen en los medios de cultivo rutinarios, necesitan cultivos especiales. Ahora, en el caso del urocultivo y el análisis de orina, vamos a tener que se denomina contaminación cuando tenemos dos o más especies bacterianas distintas. Entonces, ¿en qué casos podemos decir que a pesar de que encontramos más de dos especies bacterianas distintas? En los casos de sonda urinaria permanente, sí podríamos decir que es por la presencia de la sonda y no porque el cultivo esté contaminado. También es importante la cuantificación de unidades formadoras de colonias. Cuando es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, decimos que la bacteriuria es significativa. El sintomática, cuando es más de 100 unidades formadoras de colonias por ml, en varones sintomáticos más de 1.000 y en punción suprapúbica 100. En años atrás creíamos que la orina era completamente estéril, ahora sabemos que hay una flora propia que protege a la mayoría de las personas de las infecciones urinarias, pero eso es como una flora saprófita, ¿no? Que no produce infección. Entonces, por eso es importante el recuento de las bacterias y además que no van a ser estas las que van a salir en los cultivos, las que salen en los cultivos son las bacterias patógenas. Tenemos bacteriuria asintomática en las mujeres, tiene que ser 2 recuentos con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, obviamente sin síntomas, y en los hombres cuando solamente necesitamos un recuento para decir que hay una bacteriuria asintomática con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y en los sondados necesitamos la cantidad de unidades formadoras de colonias es menor, solamente mayor a 100, ya decimos que es una bacteriuria asintomática. Y piuria cuando encontramos leucocitos en la orina más de 10 y en la orina centrifugada más de 5. Acá es un cuadro en donde podemos ver el porcentaje en el que se presentan los gérmenes, como vemos tanto en la cistitis, pielonefritis y en las itis complicadas o itis por catéter. El germen predominante es la Escherichia coli. Inclusive en entornos hospitalarios, la Escherichia coli puede alcanzar gran resistencia, convirtiéndose en una E. coli Ble positivo, beta-lactamasa de espectro extendido. También acá podemos mencionar a los Staphylococcus apophyticus, Proteus, Klebsiella, también Enterococos. Raramente puede ser la pseudomonas, pero sí puede producir, y los hongos, ¿no? Sí, es menos frecuente, pero también podemos encontrar casos de infecciones urinarias por esto, sobre todo la pseudomonas en entornos intrahospitalarios. A ver, ¿cómo pueden llegar los gérmenes a la vía urinaria? Pueden utilizar la vía ascendente, obviamente ingresan por la uretra y van subiendo progresivamente infectando la vejiga, hasta finalmente podrían producir pielonefritis, llegando al riñón. Pueden usar la vía hematógena, como les mencioné, que es el menos del 3% de los casos, en el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas, Cándida, y la vía linfática, que es lo menos común. Acá tenemos la vía ascendente, primero la colonización de la uretra dental, entran los patógenos en la vejiga y hay multiplicación de las bacterias en la vejiga, traspasan la barrera vésico-ureteral para finalmente colonizar el parénquima renal. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Pueden ser factores propios de bacterianos que aumenten su adherencia a la mucosa vesical, o pueden ser factores propios del huésped,
como las costumbres, por ejemplo, la actividad sexual, el uso de espermicidas, o que no haya una micción adecuada, ¿no? Que el paciente retenga la orina voluntariamente. Factores genéticos, grupo sanguíneo ABO, factores biológicos, el flujo urinario, la composición urinaria, la deficiencia de estrógenos, o que haya alguna alteración en la respuesta inmunológica del paciente, con el caso de los pacientes inmunosuprimidos, sea por medicación o por alguna alteración como la insuficiencia renal o la diabetes mellitus. Ahora, ¿cómo podemos, qué tipo de síndromes pueden producir o podemos ver en las infecciones urinarias? Lo más frecuente que se presenta son las cistitis agudas o las cistitis no complicadas. Ahí tenemos la presencia de disuria, tenesmo, polaquiuria. Puede haber dolor suprapúbico, presencia de hematuria en la orina, presencia de hematuria. Todo esto nos va a traducir una cistitis que para su diagnóstico no suele requerirse el urocultivo. O sea, con estos síntomas ya podemos diagnosticar que tiene una paciente cistitis aguda. ¿Cuándo podríamos recurrir al urocultivo para confirmar que tiene una cistitis? Cuando los síntomas no sean del todo claros o estemos sospechando de que puedan ser causados por otro tipo de causas. Las cistitis agudas complicadas la vamos a describir en pacientes diabéticos, embarazadas, y en aquellos que tengan historia de infección urinaria en la niñez. Esto es importante, o también que tengan historia de infección urinaria familiares, o sea que la madre, por ejemplo, haya tenido itus a repetición o itus en varios episodios a lo largo de su vida. Es un antecedente que puede favorecer a que el paciente tenga como historial tendencia genética a tener infecciones urinarias. La pielonefritis aguda, uropatógenos multiresistentes o adquiridos en el hospital, que el paciente haya sido sometido a instrumentación o tratamiento antibiótico resistente. ¿Cuándo podemos sospechar de que la cistitis aguda se está complicando? Cuando hemos tratado lo que es convencional hasta 3 o 5 días y después del tercer día no observamos mejora, entonces en estos casos tendríamos que ampliar el tratamiento hasta 7 días o más. ¿Qué otros síndromes tenemos? La pielonefritis, que puede ser aguda no complicada, y la aguda complicada. La pielonefritis aguda no complicada es una infección del parénquima renal y del sistema pielocalicial caracterizado por fiebre, dolor al lumbar, positivo a la puño-percusión en las fosas renales. Y puede ir con síntomas de la cistitis, pero hay un 20% de pacientes que no se van a acompañar de estos síntomas, no van a presentar estos síntomas y van a presentar más bien la fiebre, el dolor, pueden presentar inclusive malestar, náuseas, vómitos, y lo vamos a distinguir aparte por la fiebre, por el dolor lumbar, y que va a ser positivo a la puño-percusión, ¿no? Puño-percusión lumbar positivo. Y en este caso sí es importante la toma del urocultivo, porque nos vamos a ver qué germen es y el nivel de resistencia o los antibióticos que puedan ser resistentes, para poder escoger el antibiótico definitivo después de que usemos el tratamiento antibiótico empírico. En la pielonefritis aguda complicada, pues lo que va a ocurrir es que los gérmenes van a producir abscesos renales que pueden ser corticomedulares o perinéfricos, o inclusive el absceso puede llegar a la grasa perirenal, y esto puede complicar en una pielonefritis enfisematosa, y que esto puede conllevar inclusive a la muerte. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar de que una pielonefritis se está complicando? Es similar al caso de la cistitis, estamos ante tratamiento convencional
Digamos que lo pasado unos 3, 4 días, el paciente persiste con el cuadro infeccioso generalizado, o sea, fiebre, no hay mejoría de los marcadores o los reactantes de fase aguda. ¿Y cómo podemos corroborar que el paciente está avanzando a una pielonefritis complicada? Con un estudio imagenológico. Habitualmente podemos usar la tomografía para ver si hay presencia de aire, en el caso de la pielonefritis enfisematosa, o presencia de abscesos. Y obviamente el tratamiento no solamente va a ir en relación al uso de antibióticos, sino también tendrá que tener un abordaje quirúrgico para poder hacer un drenaje del absceso. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La recogida, la recogida de muestra de orina va a ser la primera orina de la mañana o de 2 a 4 horas en vejiga, si no se puede la orina de la mañana. Obviamente ya sabemos que tenemos que eh, descartar el primer chorro y juntar el chorro medio para que sea una muestra adecuada. Y si el paciente está con sonda, se debe hacer con una aguja previa desinfección. En el caso de los pacientes que tienen sonda vesical y que están juntando la orina en una bolsa colectora, no se toma de la bolsa colectora, tiene que ser de la sonda y de la forma más limpia posible y como dice, tiene que ser con una aguja estéril para no contaminar la muestra y no salga una flora polimicrobiana por contaminación. Ahora, el cultivo de la orina se debe procesar a las 2 horas y hasta las 24 horas si es que se guarda a 4 grados centígrados. En el caso de la prostatitis aguda no se debe hacer masaje porque podemos producir una bacteriemia. Y en el caso de la prostatitis crónica vamos a tener más de 10 unidades formadoras de colonias por ml. Y en el examen de orina, más de 10 leucocitos por campo. Ahora, ¿qué podemos observar en el examen microscópico de orina? Piuria, inflamación del tracto urinario, y ocasionalmente podría ver si es que las orinas son contaminadas o en nefritis intersticial, o sea, no por infección, no hay bacteriuria. En los cultivos, por ejemplo, en el caso de la pielonefritis, tendremos que indicar hemocultivos, pero tenemos que tener presente que no en todos los casos los hemocultivos pueden salir positivos. Inclusive puede ser entre un 50-80% de ocasiones en las que los hemocultivos, a pesar de que el paciente tiene una pielonefritis que está complicando el cuadro, pueden salir negativos. Y también en la pielonefritis hay un 40% de posibilidad que también el urocultivo salga negativo. O sea, no siempre el urocultivo va a salir positivo en todos los casos, por lo cual tendremos que guiarnos por la clínica y por el estado general del paciente para el manejo clínico, el manejo clínico, el manejo antibiótico. Ahora, recomendaciones en el cultivo. Cuando cultivamos la orina, ya les dije que en la cistitis no era necesario, con la clínica podríamos ya iniciar el tratamiento y solamente recomendar el cultivo cuando teníamos duda o sospecha de que pueda ser otra cosa, ¿no? Y que vamos a corroborar. Y el cultivo de orina sí se debe hacer en embarazadas, porque en las pacientes gestantes conlleva riesgo o morbilidad, no solamente para la gestante, sino para el feto, que puede producir retardo de crecimiento uterino o puede producir un parto prematuro. Entonces, en las embarazadas, inclusive cuando la bacteriuria es asintomática, debe ser tratada. Y en estos casos, los cultivos de orina se van a hacer no solamente para determinar el germen al inicio de la infección, sino también una semana después del tratamiento para ver que haya sido
completamente por el riesgo que conlleva la infección urinaria o inclusive la bacteriuria sintomática en las pacientes embarazadas. Ahora, en las infecciones complicadas o las situs recurrentes también es importante identificar el germen y saber la sensibilidad antibiótica para poder dar el tratamiento. A ver, vamos a tratar. Acá vamos a ver un cuadro en donde vamos a ver en el caso de la bacteriuria asintomática. No todos los casos se tratan, ya lo mencionamos. Las embarazadas, nuestra primera opción podría ser la fosfomicina, y en el caso de que podríamos utilizarla como alternativa en el caso de que la paciente sea alérgica, la con ácido clavulánico, que no tendría mayor implicancia para la paciente y para el feto. Ahora, hay ciertas recomendaciones como evitar las fluoroquinolonas por la elevada tasa de abortos, evitar la nitrofurantoína en el primer trimestre por la interferencia por la organogénesis, y entre las 38 y 42 semanas por la posibilidad de que produzca anemia hemolítica fetal. Pero la nitrofurantoína va a ser segura en el segundo trimestre. Se debe evitar en las embarazadas trimetoprim en el primer trimestre por ser antagonista de los folatos, lo cual es necesario para el correcto desarrollo del tubo neural. Algo que quería decirles como un paréntesis: antes se usaba las cefalosporinas de segunda generación y la amoxicilina con ácido clavulánico como buenas opciones para el tratamiento antibiótico. Inclusive las fluoroquinolonas estaban recomendadas como una de las primeras opciones. Pero esto con el transcurso de los años ha ido cambiando y reduciendo por la presencia internacional, o se podría decir, claro, internacional, de las resistencias bacterianas. Entonces, las fluoroquinolonas no las vamos a usar como primera opción para ningún tipo de infección urinaria por la elevada resistencia que presentan los diferentes gérmenes. Pueden hacer resistencia con mucha facilidad. ¿Cuándo podríamos usarlo? Porque siempre hay excepciones. Cuando vamos a administrarlo por vía endovenosa, y cuando vemos podría ser, en el caso de se podría utilizar como primera opción en el caso de que en la localidad, por ejemplo, en el ambiente hospitalario en el cual ustedes se desenvuelvan, los genes sean muy sensibles a las fluoroquinolonas. Entonces, si es así, si hay una resistencia menor al 10% en la localidad o en la zona en donde trabajen, entonces sí se podría usar como primera opción, pero el problema de usar las fluoroquinolonas es el alto nivel de resistencia. Entonces deberemos reservarlo en el caso de que lo tengamos que usar por vía endovenosa para las pielonefritis como opción, ¿no? O como les dije, en nuestro ambiente sea muy sensible. Luego de eso ya no es desde hace muchos años la primera opción, y tenemos otras opciones. Y en el caso de la gestante, específicamente la fosfomicina o como alternativa la amoxicilina clavulánico. Ahora, ¿qué no tratar? Vamos a ver las pacientes premenopáusicas no gestantes, diabéticas. Estamos hablando de la bacteriuria asintomática, ¿no? Las diabéticas, ancianos, inclusive han encontrado estudios en donde aparentemente esta bacteriuria paradójicamente podría proteger a los pacientes para que no colonicen otro tipo de gérmenes que infecten a los pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta siempre la condición clínica del paciente. Si vemos que es una paciente que tiene infecciones urinarias que se presentan a repetición y no llegamos a curar, ¿por qué? Porque hay una colonización, de repente sí tengamos que usar en esta paciente profilaxis para disminuir la proliferación de los gérmenes y evitar que este paciente se infecte. Pero en términos generales, no se recomienda tratar las bacteriurias asintomáticas. Las candidurias asintomáticas tampoco se recomienda tratar, salvo en los pacientes neutropénicos o en los trasplantados. No se olviden que en cada caso, esto nunca hay absolutos, ¿no? Siempre tienen que valorar
la situación individual de cada paciente. Pero lo que se da siempre son recomendaciones y las recomendaciones suelen utilizarse de manera general. Pero cada paciente es diferente, entonces cuando tengan la inmunidad muy reducida o vemos que las infecciones complican mucho al paciente o cuando llega a ser infecciones recurrentes, eh, llega a ser cuadros sépticos del paciente, entonces sí tenemos que tratar esas infecciones o dar profilaxis para esas bacterias que en algún momento podrían ser asintomáticas. Ahora, la cistitis aguda, a ver, la presentan en las mujeres jóvenes como cistitis no complicada y no embarazada. Como primera opción podemos tener la fosfomicina. La moxiclavulánico también podría ser, pero como les dije, esto está un poco en menos uso que antes. Antes se podría definir esto más. Se está cambiando como primera opción a la nitrofurantoína, 100 gramos cada 12 horas por 5 días. Y como segunda opción, al cotrimoxazol de 160 miligramos sobre 800. Ustedes saben que el cotrimoxazol es trimetoprim sobre sulfametoxazol, o sea, contiene ambos antibióticos, se puede dar cada 12 horas por 3 días. En el caso de la cistitis, el tratamiento va a ser entre 3 a 5 días y los pacientes suelen presentar mejora entre los 48 horas a 72 horas. Entonces, y así suele ser la evolución. Entonces, el manejo de estos pacientes que no tienen factores de riesgo suele ser relativamente sencillo, ¿no? Curan con facilidad. ¿Qué ocurre si tenemos una paciente mujer mayor con cistitis complicadas o hombres y embarazadas? Entonces siempre tendremos que tener el urocultivo previo y también un urocultivo posterior a una semana o dos posterior al tratamiento. En los hombres, como no es frecuente que se presenten las infecciones urinarias en los hombres, deberemos descartar necesariamente alguna alteración anatómica. Cuando ustedes tengan pacientes varones con infecciones urinarias, tiene que pedirle un estudio imaginológico, una ecografía, para ver, de repente tiene un doble uréter, o tiene un litiasis, o tiene algún nivel de puede estar ectasia por tuberculosis, algún nivel que esté alterando la anatomía de la vía urinaria y que haga a este paciente propenso a las infecciones urinarias. Entonces, siempre hay que buscar en los hombres alguna alteración anatómica de la vía urinaria. En estos pacientes que mencionamos podemos usar ciprofloxacino o levofloxacino como opción, siempre y cuando, como les dije, esto sea endovenosa, porque ya estamos hablando de cistitis complicadas y el tratamiento se puede prolongar hasta 7 a 10 días. Y en el caso de la recidiva, el tratamiento lo vamos a hacer por 14 días en el caso de las infecciones urinarias recidivantes. Y podemos utilizar como profilaxis antibiótica nitrofurantoína 50 a 100 miligramos una vez al día o postcoital. Cuando las infecciones urinarias en ciertas pacientes va a estar relacionado a las relaciones sexuales, podemos utilizar profilaxis postcoital. Eso quiere decir que cada vez que la paciente tenga relaciones podemos usar una dosis de 50 o 100 miligramos de nitrofurantoína. O podemos usarla en dosis diaria, pero no más de 6 meses. En promedio se puede usar entre 3 a 6 meses. En las pielonefritis tenemos la complicada y la complicada. La no complicada, en el caso de las pielonefritis, si el paciente está estable y puede tolerar la vía oral, no tiene vómitos que le impidan llevar el tratamiento ambulatorio por vía oral, entonces sí podríamos usar las cefalosporinas como la cefixima, 400 miligramos cada 24 horas. Como les dije, el ciprofloxacino podría ser una alternativa, pero siempre y cuando la resistencia local sea menos del 10%. Si no es el caso, mejor no usar, porque ya les mencioné que los gérmenes o las bacterias que producen las infecciones urinarias pueden alcanzar gran resistencia y puede ser, al final puede no resultar efectivo para el tratamiento.
Y en los pacientes alérgicos podríamos utilizar el cotrimoxazol de 160 sobre 800 cada 12 horas. En el caso de las pielonefritis, siempre el tratamiento es más largo. Puede ser de 10 a 14 días, dependiendo del estado del paciente, y en general se recomienda que sea 2 semanas. Acá como anotación ponemos que reservamos el ciprofloxacino para pacientes sin antibióticos previos. Y como les mencioné, sobre todo si lo vamos a usar por vía endovenosa. Sí podríamos usar. Acá en la pielonefritis complicada podríamos usar como primera opción la ceftriaxona, es lo que más utilizamos, 1 o 2 gramos por día. Luego el ciprofloxacino sí va a estar por vía endovenosa, y como les mencioné, siempre teniendo en cuenta la resistencia local, menos del 10%. En los gérmenes multiresistentes tenemos el Astronam, Cefepime, Ceftazidima, y cuando son productores de beta-lactamasa de espectro extendido, podemos usar el meropenem, 1 gramo cada 8 horas, o como opción el ertapenem. En la citus recurrente, en el caso de la itis recurrente recidivante, quiere decir que es por la misma cepa, puede aparecer 1 a 2 semanas posterior al tratamiento en el 20% de los casos. El tratamiento, debe haber una diferencia por lo menos de 2 semanas, porque si no, si el paciente ha estado en tratamiento por 2 semanas y luego de eso hacemos un cultivo a la semana y sigue saliendo positivo, no diríamos que es una infección urinaria recidivante, sino diríamos que es una infección resistente, ¿no? O persistente, o sea, no ha llegado a curar este episodio de infección urinaria. Entonces, cuando ha sobrepasado el paciente más de 2 semanas sin tratamiento y estaba ya con cultivos negativos y luego vuelve a aparecer la infección urinaria, entonces decimos que es recidivante. ¿Qué podemos usar como alternativas? La moxiclavulánico, la cefalexina, el tripentropin sometoxazol, eso también ciprofloxacina o nitrofurantoína. Y si recidiva tras terapia prolongada, podemos usar una profilaxis nocturna con fosfomicina de 3 gramos por 10 días o nitrofurantoína de 50 miligramos por día. En el caso de la reinfección, ya dijimos que es por nueva cepa. Si las reinfecciones son infrecuentes, tratamos el episodio de modo aislado, ¿no? El tratamiento va a ser de acuerdo a la persistencia de los síntomas, y porque es más bien una tendencia propia del paciente que está haciendo que se reinfecte. Y en este caso también tendremos que buscar alteraciones anatómicas que estén haciendo que este paciente tenga tendencia a las infecciones por diferentes gérmenes. Luego, en el caso de que haya frecuentes, sobre todo cuando tiene relación o se observa posterior a las relaciones sexuales, podemos dar profilaxis postcoital. Ahora, se ha mencionado alguna vez, no sé si ustedes lo han escuchado, el uso de arándanos para la prevención de las infecciones urinarias. Este tema ya tiene muchos años y hasta ahora, la última actualización que hicieron en el tema de ITUS, es que se fue de hace 2 años, no han encontrado realmente que ni la dosis, ni la forma de administración, ni cómo el arándano, sí se sabe, o sea, sí han visto que podría ayudar o reducir el número de infecciones urinarias sintomáticas, pero no se sabe exactamente cuánto, y no se ha demostrado que sea realmente efectivo. Entonces, si lo van a recomendar, tampoco hay una dosis ni una presentación, si lo pueden recomendar en jugos, en comprimidos o en cápsulas, y no está definido todavía. A veces recomendamos jugos de arándanos, pero no suele ser bien toda la información año, entonces se puede dar por menos de este tiempo, podemos recomendarlo a los pacientes, pero como les dije, todavía no está del todo validado.
y existen actualmente cápsulas, presentaciones en cápsulas para dar a los pacientes, pero no está validado. Ahora, en los pacientes sondados, como les mencioné, si la bacteriuria es asintomática, no la tratamos, excepto cuando son mujeres con sondaje de corta duración o cuando va a haber una cirugía posterior. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a someter a un paciente a una cistoscopía o algún procedimiento que requiera invadir la vejiga para su estudio, entonces sí necesitamos tratar esta bacteriuria sintomática, porque se ha observado que después del procedimiento, si no se ha tratado, lo que va a ocurrir es que esta bacteriuria se convierte en infección urinaria y esto pueden ser puede ser limitado, pero puede también diseminarse por vía hematógena y producir un cuadro generalizado. Entonces, ante el riesgo, para evitar este riesgo, entonces en los pacientes que están sondados, estos sí tendríamos que tratarlos, vamos a hacer algún tipo de procedimiento en ellos. Y en los casos de sintomáticos, les damos si es una cistitis, hasta 10 días de tratamiento, y si es pielonefritis, hasta 14 días de tratamiento. No se olviden que la pielonefritis, por comprometer el parénquima renal, siempre va a tener más días de tratamiento, hasta 2 semanas de tratamiento. Ahora, la candiduria no suele requerir tratamiento en los pacientes sondados, pero si es que hubiesen síntomas por la candiduria, entonces podríamos darle fluconazol 200 miligramos por día. Listo. Eso sería todo con respecto a las infecciones urinarias. Si alguno tuviera preguntas. Dime, Ana. Sí, doctora, yo quería preguntar, en el caso de que una paciente tenga una infección del tracto urinario y bueno, esté haciendo los riñones y cause una pielonefritis, ¿en cuánto tiempo más o menos se desarrolla? O sea, pasa de una infección a pielonefritis. No existe un tiempo definido, o sea, no podríamos decir, ha tenido una cistitis y acá una semana, 3 días va a tener una pielonefritis. Esto es variable, a ocurrir con el transcurso de los días y los síntomas se van a instalar progresivamente. Ahora, habitualmente, dependiendo del paciente y de su sistema inmunológico, puede ser rápido. Si el paciente está con infección en el periodo de 24 o 48 horas, progresar a pielonefritis. Pero no existe un tiempo definido que yo te pueda decir y que hay que esperar de cistitis para que vaya a pielonefritis. ¿No? Y en la mayoría de veces, si se presenta como cistitis, y ya le damos tratamiento, no suele avanzar a pielonefritis. Sí tiene que haber ciertas condiciones del paciente para que se presente la pielonefritis. ¿Alguien más tiene una pregunta? La ictus recidivante. Ya. En el caso de las ictus recurrentes y las ictus recidivantes, a ver, déjenme ver. Esto tienen que ver con el tipo de cepa. Cuando es el mismo germen, entonces se denomina recidivantes. Y cuando es diferente germen, entonces es reinfección. ¿O cómo era tu pregunta? Sharon. Sharon, tiene que ver con la cepa. La recidivante es por la presencia de la misma cepa. O sea, el germen que aparece, tú le haces un cultivo, la paciente presenta un cuadro de infección urinaria y le haces un cultivo y te sale positivo Escherichia coli
y luego le damos el tratamiento, cura a la paciente y podemos ver que en el plazo de cierto tiempo vuelve a presentar una infección urinaria y el germen es el mismo. ¿Por qué podemos decir que es el mismo? No solamente porque sea Escherichia coli. Vemos las sensibilidades y es muy similar al cultivo que tomamos previamente o en el episodio anterior. Entonces ahí podemos decir que es la misma cepa. Ahora, ¿qué ocurre si alguna vez me sale Escherichia coli, en otra ocasión me sale Proteus o en otra Klebsiella? Entonces este paciente o esta paciente tiene tendencia a tener infecciones urinarias, algo propio puede ser de la vía urológica, y no va a salir la misma cepa. Entonces cada episodio se va a tratar de manera diferente, dependiendo del germen. De manera diferente me refiero dependiendo de la sensibilidad del germen. No se olviden que cuando nosotros estamos de cara a una infección urinaria, lo primero que vamos a usar es un tratamiento empírico. Podríamos hacerlo, como les dije, con nitrofurantoína o con trimetoprim, sulfamethoxazol de inicio, en el caso de la cistitis. Pero luego de eso, cuando tengamos el antibiograma, vamos a tener ya la sensibilidad y podríamos modificar el tratamiento si vemos que el germen es resistente a lo que le estamos administrando. Habitualmente, hasta donde yo he podido observar, todavía hay sensibilidad a la nitrofurantoína en la mayoría de los pacientes. Lo que sí he observado gran resistencia es a las cefalosporinas, sobre todo de segunda generación, y eso suele ser porque los pacientes suelen a veces automedicarse de tal modo de que no completan el tratamiento y generan resistencia en las bacterias. Y cuando ya acuden al hospital porque no mejoran, entonces es porque la bacteria es muy resistente. Ahora, no todas las cistitis van a requerir tratamiento antibiótico. Algunas cistitis pueden mejorar espontáneamente con hábitos higiénico-dietéticos, por ejemplo, tomar abundante agua, hacer adecuada limpieza de la vía genital, o sea, las mujeres tendríamos que hacer la limpieza de adelante hacia atrás, no se recomiendan las duchas vaginales, porque esto podría arrastrar los gérmenes hacia la vía urinaria. Y también dentro de las recomendaciones higiénicas está el, el, cuando se tiene relaciones sexuales, hacer micción previo y post para hacer limpieza o evacuación de la vía urinaria y así por arrastre eliminar los gérmenes y reducir la posibilidad de que haya infecciones urinarias. Luego también se recomienda en el caso dietético reducir la ingesta de té, de alcohol, de café, que puedan ser irritantes y que puedan hacer que la mucosa se vuelva más sensible a que ocurran las infecciones urinarias. Estas son recomendaciones generales, que no son recomendaciones de tratamiento antibiótico, sino que se les recomienda a los pacientes como medidas de higiene para que reduzca la posibilidad de las infecciones, sobre todo en estos pacientes que tienen hitos recurrentes. ¿Alguien más tiene preguntas? Ah, no leí tu pregunta. ¿Cómo? A ver, uy, ¿dónde puedo ver tu pregunta? ¿Dónde? Estaba leyendo una pregunta de una mujer que tenía dolor suprapúbico, pero Sí, doctora, no sé si logra oírme. sí te escucho, Alejandro. Ya, sobre una paciente que presenta solo la parte clínica, por ejemplo, dolor suprapúbico, polaquiuria, pero en un examen de orina no presenta leucocitos ni hematíes, o sea, solo clínica. Me pareció escuchar que usted dijo que a veces bastaba solo con la clínica, así el laboratorio sea negativo, para que sea candidata a tratamiento. Sí, pero cuando tú tienes duda, si es para el cultivo. O sea, si tú tienes la clínica y, 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 por ejemplo, en este caso habría duda, ¿no? Porque yo sospechando que tiene una ITU,
y sin embargo el examen de orina sale que está limpio, entonces probablemente esta sea una cistitis, pero puede ser una cistitis bacteriúrica, puede ser una cistitis intersticial, o sea, del tejido, por otras causas, por un irritante, medicamentosa. Entonces ahí yo sí le solicitaría el cultivo, porque tengo duda, porque el examen de orina me sale que está limpio y sin embargo la clínica me dice que es una cistitis. Luego de eso no se cultiva. Si la mayoría de veces no se cultiva. Cuando en esta paciente específicamente yo tendría que hacer seguimiento cultivar, yo le voy a dar, viene con todos los síntomas de cistitis, le doy el tratamiento que debe durar 3 días, pero la paciente regresa o persiste con los síntomas. Entonces, tengo que cultivar, ¿no? Tengo que saber qué tipo de germen es, si realmente estoy de cara a una cistitis o puede ser, como les dije, otro tipo de, no siempre las cistitis van a ser producto de las bacterias, de una infección bacteriana. Y además no se olviden que hay otras, por ejemplo, la tuberculosis que puede producir también cistitis o el ureoplasma, que cuando cultivamos no van a salir en los cultivos. Entonces, en esta paciente específicamente, tu pregunta es si le haríamos urocultivo o si la tratamos. Yo sí la trataría. No, perdón, está con el examen de orina previo, ¿no? De inicio le haría el urocultivo para corroborar que sea una cistitis y darle tratamiento antibiótico. Si no son muchas las molestias, puedes tolerar los 3 días, le das solamente sintomáticos y luego con el urocultivo ya puedes manejarlo. Gracias, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Andrea. Ah, sí, una pregunta sobre, por ejemplo, en caso de una tuberculosis relacionado, ¿qué puede decirse acerca de la nefrectomía? La nefrectomía en caso de tuberculosis. Ajá. Mira, la tuberculosis puede afectar al riñón de diferentes maneras. Puede haber tuberculosis que sean latentes, o sea, que estén em, por el riñón, produciendo eliminación de los bacilos, pero sin producir cambio estructural. Pero puede haber la tuberculosis que produzca la alteración anatómica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va lo mismo que producen los pulmones, ese tipo de cavernas, va a producir a nivel de la corteza del riñón y puede producir ese tejido gaseoso que destruye el parénquima, inclusive puede destruir su funcionalidad. Y la tuberculosis además puede afectar la pelvis renal y producir estenosis de la pelvis renal. Y finalmente, producir una neuropatía obstructiva y de tal modo de que este riñón no sea funcional y que pueda estarse complicando o con otro tipo de invasión de gérmenes. Luego de eso, nefrectomía por tuberculosis, si el riñón es funcional y todavía tiene parénquima y no está complicando al paciente, no. La nefrectomía puede llegar a ser necesaria en el caso de abscesos que hayan comprometido mucho el riñón y que hayan destruido o hayan producido tal necrosis que el riñón ya no es salvable. Y tendría que ser, en el caso de tu pregunta, una tuberculosis muy severa que haya completamente afectado el riñón y que esté produciendo complicaciones en el paciente. Luego de eso no es indicado. Como te digo, la tuberculosis afecta de diferentes modos al riñón y no siempre va a ser lo más catastrófico, ¿no? Puede ser inclusive medio silente, en donde solamente vamos a encontrar hematuria y la bacteriuria, o sea, la eliminación del bacilo y no hay mayor deformación, como lo que puede producir lo otro, la estenosis, destrucción del parénquima. Puede haber diferentes niveles de infección o de presentación anatómica de la tuberculosis en la tuberculosis genitourinaria. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?
Si el paciente tiene sonda urinaria y tiene síntomas urinarios, no, pues ya está bien, ya estaríamos hablando de una cistitis tenesmo. Podría ser, pero si el paciente tiene síntomas, si el paciente sondado tiene síntomas urinarios, entonces ya sería una infección urinaria. Entonces sí tendríamos que pedirle el urocultivo y darle manejo. Pero si el paciente está sintomático y ha salido, por ejemplo, el cultivo positivo, no necesariamente tenemos que dar manejo antibiótico. Pero si hay síntomas, sí, sí tenemos que darle manejo. ¿Quién más tiene preguntas? Chicos, si ya no hay más preguntas, creo que si es solamente una cistitis, en el caso del paciente sondado, es oral. ¿Cuándo vamos a optar por la vía endovenosa? Cuando complique el estado general. Si hay fiebre, si hay, si sabemos o tenemos manifestaciones sistémicas, o sea, una pielonefritis, sí podríamos usar la vía endovenosa. ¿Quién más, chicos? ¿Tienen más preguntas? De nada que... Ya, chicos, entonces nos vemos con mi grupo nos encontramos el día de mañana a las 8 de la mañana.